Con este vídeo nos vamos a introducir en la arquitectura románica española. Y empezamos por el primer tipo de románico que llegó a la península, que es el románico catalán, de influencia italiana de los canteros lombardos, región situada al norte de Italia. En este caso se decoran los muros con arcos ciegos y las construcciones suelen tener una única torre. Aquí tenemos el caso de San Clemente de Taúl, veis arquillos ciegos en varios sitios, sillería pequeña y una única torre, dividida en este caso en 6 tramos, en 6 cuerpos, cada uno de estos espacios semicirculares. Cerca de San Clemente de Taúl tenemos Santa María de Taúl, las dos en el Pirineo de Lérida. Aquí tenemos también la misma estructura. Destacamos aquí que se ve bastante bien estas pequeñas filas de piedra, saliente de piedra. Estos son los contrafuertes, lo que hace que el muro no se venga abajo. Continuando con el románico lombardo, bueno, aquí tenemos, vamos a ver primero, la planta de San Clemente de Taúl. Planta basilical de 3 naves, siempre la central más ancha y más alta que el resto. Por supuesto, cada nave, bueno, un pórtico, cada nave termina en su propio ábside, el central más grande, y los más pequeños que se les llama absidiolos. Siguiendo con el románico catalán, nos encontramos con la catedral del Aseo de Urgell, del siglo XII, de planta basilical con 3 naves, y decir que es la única catedral íntegramente románica de toda Cataluña. Y el monasterio de Ripoll, aquí le tenemos, que en un principio se construye con 5 ábsides y con el tiempo se amplían a 7. Pensad por un momento que la iglesia de este monasterio es muy grande, tiene 60 metros de largo por 40 de ancho. Y dentro de la iglesia destaca su pórtico occidental, completamente decorado. Ya nos vamos con el románico francés, que es el que va a tener el resto de España. Entra por los peregrinos, por el Camino de Santiago, y se entiende por Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla, Cantabria, Asturias y Galicia. Tiene las características propias del románico cluniacense ya estudiadas y pervive en tiempo y en formas constructivas con el prerrománico peninsular, visigótico, asturiano y mozárabe. Empezamos por Aragón y lo primero que vemos es el monasterio de San Juan de la Peña, monasterio que sirvió de enterramiento a los primeros reyes aragoneses y navarros. Destaca el maravilloso pórtico de 2 escuelas diferentes, y aquí vemos por qué este monasterio se llama San Juan de la Peña, porque está excavado en una peña. Y vemos también la catedral de Jaca, una de las más importantes de todo el románico español. Tiene una planta basilical de 3 naves, la central más alta, y destaca estos espacios semicirculares, circulares, que nos encontramos en la fachada. Se llaman óculos, que servían para dar luz al resto de la iglesia. Por supuesto, el amplísimo campanario. Llegamos a Navarra y, como no, vamos a ver una iglesia con una forma muy peculiar. Es la iglesia de Santa María de Eunate. Santa María de Eunate, de planta poligonal, concretamente octogonal, y dividida o rodeada por un claustro con 33 arcos, en lo que podemos observar todos los capiteles perfectamente decorados. Vemos aquí el claustro y vemos el interior con la bóveda nervada. Sería bóveda nervada. Se cree que está hecha a imitación de la iglesia de Santo Sepulcro de Jerusalén, por lo que en este caso hablaríamos de una iglesia templaria. Sirvió de hospital de peregrinos en un principio también. La Rioja. Vamos a destacar 2 monasterios, Suso y Yuso. Suso más románico, mucho más románico. Yuso, con las reconstrucciones posteriores, perdió gran parte de ese estilo. ¿Por qué destacar estos monasterios? Pues porque en él se van a encontrar los primeros escritos propios del castellano, lo
lo que se llaman las glosas emilianenses. Ya nos introducimos en Castilla, iremos paseando por las provincias castellanas y viendo las principales joyas. Lo primero que nos encontramos es Palencia. Y en Palencia va a destacar la iglesia de San Martín de Fromista, una iglesia de planta basilical con 3 naves, cada una con su ábside. En el crucero destaca el cimborrio sobre una linterna, esto sería la linterna, con sus propios ventanales que iluminan la parte central de la iglesia. Características torres circulares propias de Fromista. Aquí tenemos la nave central. Y después de Fromista nos vamos al monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo. Aquí ya vemos, por supuesto, elementos constructivos del románico, como son los contrafuertes, pero ya vemos un tipo de ventanas que no han aparecido todavía, con un tipo de arco. Este arco se llama arco ojival, que es típico del gótico. Por tanto, este edificio es tardío, ya nos está anunciando el arte gótico. Ahí tenéis un esquema de lo que es la iglesia de San Martín de Fromista, con todos los elementos propios del románico francés. Seguimos nuestro viaje y nos vamos a la provincia de Burgos, donde va a destacar, por un lado, la iglesia de Rebolledo por su amplio pórtico, uno de los pórticos más bellos del todo el románico hispánico, columnas dobles en muchos casos y capiteles muy adornados. Y aparte de esta iglesia, como no podemos irnos de Burgos sin ver quizás el claustro más maravilloso de todo el románico europeo, el claustro de Santo Domingo de Silos. Claustro cuadrangular, un poco irregular, con doble altura y en muchísimos casos con columnas dobles que sujetan los arcos de medio punto. Aquí, por supuesto, su típico ciprés al que el poeta Gerardo Diego le haría un poema. En Soria nos vamos a encontrar, por un lado, la iglesia de Santo Domingo, quizás uno de los monumentos más valiosos de todo el románico, levantado en la primera mitad del siglo XII por Alfonso VIII de Castilla, y destaca la torre adosada. Por supuesto, la puerta muy decorada, pero al ser puerta pequeña le va a faltar uno de los elementos constructivos del románico, el parteruz. Y de Santo Domingo nos vamos quizás al claustro, al monasterio más peculiar de todo el románico, el monasterio de San Juan de Duero, hoy prácticamente destruido, pero sí que nos queda el claustro, que en un principio sirvió como enterramiento, y destaca por su influencia bizantina en este tipo de arcos e influencia árabe con el arco de tipo califal. Por tanto, es una mezcla de estilos. Más pequeño, de una sola nave, es la iglesia, que se cierra con una bóveda y ábside semicircular. Seguimos por Castilla, por tierras de Castilla, y nos acercamos ya a Segovia, donde vamos a ver dos de las joyas del románico. Por un lado, la iglesia de San Esteban, que destaca sobre todo por su maravillosa torre, a la cual la llaman la reina de las torres bizantinas, 6 cuerpos, de las cuales los 3 primeros ciegos, y el resto con ventanales con muchas arquivoltas, ahí les tenemos, y columnas. El problema de esta iglesia es el pórtico, que las inclemencias meteorológicas le están desgastando. Y nos vamos a encontrar con otra iglesia muy típica segoviana, la iglesia de la Vera Cruz. Igual que la de Santa María de Unate, planta poligonal, que ahora la pasamos a ver. Pero si la de Santa María de Unate eran 8, estas son 12 lados. Tiene 12 lados, dodecagonal, un edículo central, ábside, absidiolos, puerta principal que siempre al oeste, y en la parte central, la parte principal de la iglesia, siempre al este. Este semicírculo que vemos aquí en verde se añadió posterior a la iglesia, que hoy sirve como sacristía. De Segovia nos vamos a Ávila, donde va a destacar la iglesia de San Vicente, uno de los grandes modelos del románico español, con planta de cruz latina, de 3 naves y 6 tramos, y un brazo de crucero que cuenta, también anuncia el gótico, un triforio gótico. Destaca la torre central, torre amplia,
el pórtico y, como no, la puerta. La puerta, que ya sí vemos una puerta grande, muy decorada, con su parte luz. Llegamos a Salamanca y nos encontramos con la Catedral Vieja. Consta de una planta de cruz latina con 3 naves muy grandes con 3 ábsides semicirculares en cada nave. Pero si algo destaca de esta iglesia es el impresionante cimborrio apoyado en triángulos que se llaman pechinas y que se asemeja a una naranja cuando está pelada. Sobre el cimborrio va a surgir una parte exterior coronada por esta torre gallonada, lo que se llaman cúpulas del Duero, que se apoya sobre un tambor, esto sería el tambor, con 16 columnas y cada una con 2 ventanas, 32 ventanas que son, aquí lo vemos, las que van a iluminar el interior del templo. Siguiendo por el río, aquí tenemos una planta, un dibujo de la planta de la catedral, perfectamente delimitada, y seguimos por el Duero. Y nos vamos a la Colegiata de Toro. Destaca por su puerta occidental, una de las más bonitas de todo el románico español. Y igual tenemos un cimborrio apoyado sobre un tambor que va a servir como iluminación al interior de la iglesia. ¿Veis la similitud con Salamanca? Pero si este es similar, el que vamos a ver ahora es mucho más. Aquí tenemos la Catedral de Zamora, por supuesto, con el espectacular cimborrio, con 16 ventanas y la torre gallonada, torre del gallo. Y también frente al cimborrio tenemos la torre del Salvador de amplísimo campanario que tiene 46 metros de altura. Dejamos Castilla y nos adentramos en Cantabria, donde vamos a ver la iglesia convento de Santillana del Mar, también del siglo XII, una iglesia muy grande, con cimborrio, con torre cilíndrica, pero si algo destaca es el claustro. Un claustro cuadrangular, también bastante irregular, pero con arcos de medio punto apoyados en 43 capiteles diferentes, además muy bajitos, por lo cual a nuestra altura podemos ver escenas bíblicas o escenas vegetales, en la que destaca, por ejemplo, la muerte del Bautista y el nacimiento de Cristo. Y, como no, una referencia a Santo Toribio de Liébana, por el significado que tiene, vemos la puerta románica y el cimborrio. Y así vamos llegando al final del camino y llegamos a la meta de los peregrinos, Santiago. Ahí tenemos la Catedral de Santiago, que desde arriba podemos ver perfectamente la forma de su planta, cruz latina. Ahora vamos a ver el dibujo, ¿veis? Destaca el amplísimo crucero, el amplísimo transepto, con puertas a ambos lados, un gran crucero, girola, al ser iglesia de peregrinación, y aquí no lo vemos, pero en las naves laterales estaría la tribuna o triforio, que en muchos casos servía de descanso a los peregrinos. Aquí tenemos la nave central, de 10 metros de ancho por 22 de altura, vemos perfectamente formada por arcos de medio punto, y aquí tenemos los fajones, y aquí tenemos los arcos formeros. Los arcos que unen dos columnas se llaman formeros laterales, y estos fajones. Vemos el dibujo de cómo era antiguamente la catedral, y cómo no nos podemos despedir de la catedral sin ver el pórtico de la gloria con su completamente decorado y con su parte luz, con la estatua del santo al que va dedicado la iglesia, en este caso Santiago. Con este vídeo hemos dado por finalizado la arquitectura románica española. Esperemos que haya sido de vuestro provecho y algo hayáis aprendido.